¿Cómo puedo aplicar la filosofía estoica a mi vida digital? Es un desafío, ¿verdad? Con la tecnología y las redes sociales envolviéndonos constantemente, mantener la calma y la perspectiva puede parecer una tarea monumental. Pero, ¿y si hubiera una forma? ¿Qué tal si estos 10 principios estoicos fueran la clave para navegar este mundo digital con serenidad y sabiduría? Sí, definitivamente, es una idea que vale la pena explorar. Vamos a sumergirnos en estos principios y descubrir cómo pueden transformar nuestra relación con la tecnología. Empecemos. 1. Controla lo que puedes. Acepta lo que no puedes. En el núcleo del estoicismo yace la sabiduría de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esta distinción es esencial para mantener la serenidad y la paz mental, especialmente en el mundo digital, donde estamos constantemente expuestos a una avalancha de información y opiniones. No le eches la culpa al destino por lo que te toca vivir. Este dicho subraya la importancia de aceptar las circunstancias que no podemos cambiar y enfocarnos en cómo manejarlas, en lugar de culpar a factores externos por nuestras dificultades. En la era digital, a menudo nos encontramos con situaciones que pueden desencadenar estrés, ansiedad o frustración, desde comentarios negativos en nuestras publicaciones hasta noticias alarmantes que se difunden rápidamente. Es crucial recordar que aunque no podemos controlar el contenido que otros comparten o las noticias que circulan, sí tenemos el poder de controlar cómo respondemos a ellas. Imagina que publicas una foto en tus redes sociales y recibes un comentario negativo. En lugar de permitir que este comentario te afecte emocionalmente, practica el desapego estoico. Reconoce que no puedes controlar la opinión de los demás, pero sí puedes controlar tu reacción. Puedes elegir no responder o responder de manera calmada y educada, sin dejar que el comentario te perturbe. Como dijo Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, no nos perturba lo que nos sucede, sino nuestra interpretación de lo que nos sucede. Esta cita nos recuerda que nuestra percepción de los eventos es lo que realmente determina nuestro estado emocional. Una estrategia útil es practicar la visualización negativa, una técnica estoica que consiste en imaginar escenarios adversos para prepararse mentalmente y no verse abrumado cuando ocurran. Por ejemplo, antes de leer los comentarios en una publicación, puedes prepararte para la posibilidad de recibir críticas, lo que te permitirá manejarlas con más ecuanimidad. Al aplicar este principio en tu vida digital, puedes reducir significativamente el estrés y la ansiedad. Enfócate en lo que puedes controlar: tu tiempo en línea, las fuentes de información que eliges y cómo reaccionas ante el contenido. Acepta lo que no puedes cambiar y libera tu mente de preocupaciones innecesarias. 2. Practica la moderación y la templanza. La templanza, una de las virtudes cardinales del estoicismo, se refiere a la capacidad de moderar nuestros deseos y acciones. En la era digital, donde la información y las distracciones están al alcance de un clic, practicar la moderación y la templanza es más relevante que nunca. Este principio nos ayuda a mantener el equilibrio y la claridad mental en medio del bombardeo constante de estímulos digitales. Las redes sociales pueden ser una fuente valiosa de conexión y conocimiento, pero también pueden convertirse en una trampa de tiempo y una fuente de estrés si no se utilizan con moderación. Establecer límites claros para el tiempo que pasamos en las redes sociales es esencial para evitar la sobrecarga de información y el agotamiento mental. Puedes utilizar aplicaciones de gestión del tiempo que te ayuden a monitorear y limitar tu uso de las redes sociales.
Establece horarios específicos para revisar tus redes y evita hacerlo durante las primeras horas de la mañana o justo antes de dormir para no interferir con tu descanso y bienestar mental. La sobrecarga de información es un problema común en la era digital. Estamos constantemente bombardeados con noticias, artículos y videos, lo que puede llevar a la ansiedad y la dispersión de la atención. Practicar la templanza implica ser selectivo con el contenido que consumimos y evitar el consumo excesivo de información. Selecciona cuidadosamente tus fuentes de información y suscríbete solo a aquellos canales, blogs o páginas que realmente aporten valor a tu vida. Dedica tiempo a la lectura profunda y evita el hábito de saltar de un contenido a otro sin reflexionar sobre lo que has leído o visto. Séneca, otro gran filósofo estoico, nos aconseja: aquel que es valiente es libre. En el contexto digital, la valentía se traduce en la capacidad de decir no al consumo excesivo y establecer límites saludables para proteger nuestra paz mental. Una estrategia efectiva es la práctica del ayuno digital, un periodo en el que te desconectas completamente de tus dispositivos y redes sociales. Puedes hacerlo una vez a la semana o durante ciertos momentos del día. Este tiempo de desconexión te permitirá recargar energías, reflexionar y volver a conectar contigo mismo y con el mundo real. Al practicar la moderación y la templanza en la era digital, no solo proteges tu salud mental, sino que también aprendes a disfrutar más plenamente de las oportunidades que la tecnología ofrece sin dejar que te controle. Mantener este equilibrio es clave para vivir de manera más consciente y serena en un mundo cada vez más digitalizado. 3. Busca la verdad y la sabiduría. En el corazón del estoicismo yace la búsqueda incesante de la verdad y la sabiduría. Los estoicos valoran la razón, la lógica y el conocimiento, y nos enseñan a vivir de acuerdo con estos principios. En la era digital, donde la información puede ser tanto una bendición como una maldición, este principio se vuelve especialmente crucial. En el mundo digital, estamos expuestos a una avalancha de información que incluye noticias, opiniones y contenido viral. No toda esta información es veraz, y la difusión de noticias falsas puede tener consecuencias significativas. Practicar el estoicismo en este contexto implica tomarse el tiempo para verificar la autenticidad de la información antes de aceptarla o compartirla. Antes de compartir una noticia o un artículo en redes sociales, verifica su origen y busca fuentes confiables que corroboren la información. Utiliza herramientas de verificación de hechos y consulta medios de comunicación reconocidos y respetados. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores filósofos estoicos, escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». En la era digital, esto se traduce en consumir y difundir solo información de calidad y verificada, lo que contribuye a una mente más clara y una sociedad mejor informada. La búsqueda de la sabiduría no se detiene. En un mundo digital en constante cambio, es importante seguir aprendiendo y desarrollando nuestras habilidades y conocimientos. Esto nos ayuda a adaptarnos y a tomar decisiones informadas. Dedica tiempo cada semana a aprender algo nuevo relacionado con tus intereses o tu campo profesional. Puedes inscribirte en cursos en línea, leer libros electrónicos, escuchar podcasts educativos o participar en webinars. El pensamiento crítico es esencial para navegar en la era digital. Significa cuestionar la información que encontramos, analizarla desde diferentes perspectivas y formarnos opiniones basadas en la evidencia y la lógica. Cuando te encuentres con información nueva o controvertida, tómate el tiempo para investigarla desde diferentes ángulos. Lee opiniones opuestas y analiza los argumentos antes de formar una conclusión.
Esto no solo te hará más sabio, sino también más abierto y comprensivo. Practica la lectura profunda, una técnica que consiste en dedicar tiempo a leer y reflexionar sobre textos más largos y complejos, en lugar de limitarte a titulares o resúmenes. Esto mejora tu capacidad de comprensión y análisis y te ayuda a desarrollar una visión más completa y matizada del mundo. En la era de la información instantánea, es fácil caer en la trampa de la superficialidad. Practicar el estoicismo implica ir más allá de la superficie y profundizar en los temas que realmente importan, buscando entender sus raíces y sus implicaciones. En lugar de limitarte a leer titulares o resúmenes, dedica tiempo a leer artículos completos, libros y estudios que profundicen en los temas que te interesan. Participa en discusiones significativas y busca expertos que puedan ofrecerte una visión más profunda. Al buscar la verdad y la sabiduría en la era digital, no solo te conviertes en una persona mejor informada y más racional, sino que también contribuyes a crear un entorno digital más sano y constructivo. Recuerda que la calidad de tus pensamientos y acciones depende de la calidad de la información que consumes y de cómo la procesas. 4. Mantén la calma ante la adversidad. La capacidad de mantener la calma en medio de la adversidad es una virtud fundamental del estoicismo. En la era digital, donde las noticias alarmantes y las crisis en línea pueden desencadenar respuestas emocionales intensas, este principio se vuelve especialmente relevante. La serenidad estoica nos enseña a enfrentar los desafíos digitales con una mente tranquila y equilibrada. Las plataformas digitales están llenas de noticias que pueden causar ansiedad y pánico, desde desastres naturales hasta crisis económicas y pandemias. La información circula rápidamente y puede generar una atmósfera de miedo e incertidumbre. Mantener la calma implica no dejarse llevar por el pánico y tomar un enfoque racional y mesurado. Epicteto nos recuerda: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de esas cosas. En el contexto digital, esto significa que nuestra respuesta emocional a una noticia o evento depende de cómo lo interpretamos. Practica reinterpretar los eventos de manera que disminuyan su impacto emocional negativo. En el entorno digital, las crisis pueden surgir de muchas formas, como ataques cibernéticos, comentarios negativos o rumores dañinos. Mantener la calma durante estas situaciones es crucial para manejarlas de manera efectiva. La atención plena es una técnica que nos ayuda a centrarnos en el presente y a manejar el estrés de manera más efectiva. Practicar la atención plena en el mundo digital implica estar consciente de nuestras reacciones emocionales y mantener el control sobre ellas. Implementa una dieta de noticias controlada. Selecciona momentos específicos del día para revisar noticias y redes sociales en lugar de hacerlo constantemente. Esto te ayudará a evitar la sobrecarga de información y a mantener una perspectiva equilibrada. La resiliencia emocional es la capacidad de recuperarse rápidamente de situaciones difíciles. En el mundo digital, desarrollar esta resiliencia nos permite manejar mejor las críticas, los fracasos y los desafíos. En el entorno digital, es fácil reaccionar impulsivamente ante comentarios o situaciones adversas. Practicar el estoicismo implica tomarse el tiempo para reflexionar antes de responder, asegurándose de que nuestras acciones sean consideradas y no meramente reactivas. Al mantener la calma ante la adversidad, en la era digital, no solo proteges tu bienestar emocional, sino que también fomentas un entorno digital más saludable y constructivo. Recuerda que tu paz mental depende de tu capacidad para gestionar tus reacciones ante los desafíos y que siempre tienes el poder de elegir cómo responder.
5. Cultiva la gratitud. La gratitud es una práctica fundamental del estoicismo que nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a valorar lo que tenemos. En la era digital, donde a menudo nos sentimos abrumados por las comparaciones y las expectativas irreales, cultivar la gratitud es esencial para mantener una perspectiva saludable y equilibrada. En un mundo digital donde las vidas de otros se presentan de manera idealizada, es fácil caer en la trampa de la envidia y el descontento. Practicar la gratitud nos ayuda a apreciar las pequeñas cosas de la vida y a encontrar satisfacción en lo que ya poseemos. Es de bien nacidos ser agradecidos. Este dicho nos recuerda la importancia de reconocer y valorar las bendiciones en nuestra vida, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. En la era digital, es fácil perder de vista nuestros propios logros y progresos mientras nos comparamos con los éxitos de los demás. La gratitud nos permite reconocer y celebrar nuestros propios avances, sin importar cuán pequeños sean. Séneca, el filósofo estoico, dijo: «La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa sobre el futuro». Practicar la gratitud nos ayuda a vivir el momento y a encontrar alegría en el presente. La gratitud no es solo una emoción, sino una práctica que podemos incorporar en nuestra vida diaria. En el contexto digital, esto puede incluir expresar agradecimiento por las conexiones y oportunidades que la tecnología nos brinda. Mantén un diario de gratitud digital. Dedica unos minutos cada día a escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Esta práctica te ayudará a enfocarte en lo positivo y a desarrollar una mentalidad más optimista y equilibrada. En nuestras interacciones digitales, expresar gratitud puede tener un impacto positivo tanto en nosotros como en los demás. Agradecer a otros por su ayuda, sus comentarios o simplemente por su presencia puede fortalecer nuestras relaciones y crear un ambiente más positivo. La gratitud también nos ayuda a ser más resilientes ante las adversidades. Reconocer las cosas buenas en medio de las dificultades nos da una perspectiva más equilibrada y nos permite enfrentar los desafíos con mayor fortaleza. Al cultivar la gratitud en la era digital, no solo mejoramos nuestra propia bienestar emocional, sino que también contribuimos a un entorno digital más positivo y constructivo. Recordemos siempre que, como dice el dicho popular, es de bien nacidos ser agradecidos. Valorar lo que tenemos y expresar nuestra gratitud puede transformar nuestra experiencia digital y nuestra vida en general. 6. Evita la comparación constante. La comparación constante es una trampa fácil en la era digital, donde las vidas y logros de otras personas están a la vista en las redes sociales. El estoicismo nos enseña a centrarnos en nuestro propio camino y a evitar compararnos con los demás, lo que es crucial para mantener la paz mental y la satisfacción personal. En el mundo digital, es fácil sentirse insuficiente al ver las versiones cuidadosamente curadas de la vida de otros. El estoicismo nos recuerda que cada persona tiene su propio camino y que debemos aceptar y valorar nuestro propio progreso y circunstancias. Comparar es perder. Este dicho nos recuerda que al compararnos constantemente con los demás, perdemos de vista nuestro propio valor y logros. En lugar de comparar, debemos concentrarnos en nuestro propio desarrollo y crecimiento. Marco Aurelio escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Aplicado a la era digital, esto significa que nuestros pensamientos deben centrarse en nuestro propio bienestar y crecimiento, en lugar de en lo que hacen o tienen los demás. En lugar de medir nuestro éxito por los estándares de otros, el estoicismo nos insta a definir nuestro propio éxito basado en nuestros valores y objetivos personales.
Cada uno de nosotros tiene un conjunto único de talentos, experiencias y desafíos. Establece metas personales que estén alineadas con tus valores y trabaja en ellas diariamente. Reflexiona regularmente sobre tu propio progreso y celebra tus logros, sin importar cuán pequeños puedan parecer en comparación con los de los demás. Cada persona tiene una historia diferente y un camino único. El éxito y la felicidad no tienen una definición universal, y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Apreciar esta diversidad nos ayuda a respetar y valorar nuestro propio camino. Practicar la autocompasión implica ser amable y comprensivo con nosotros mismos, especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades o fracasos. En lugar de criticarnos por no estar a la altura de los demás, debemos reconocer nuestro esfuerzo y darnos crédito por nuestras propias victorias. Las redes sociales son un terreno fértil para la comparación. Limitar el tiempo que pasamos en ellas y ser selectivos con el contenido que consumimos puede ayudarnos a mantener una perspectiva saludable. Sigue cuentas que te inspiran y te motivan, en lugar de aquellas que te hacen sentir insuficiente. En lugar de compararnos con los demás, adoptemos una mentalidad de crecimiento, enfocándonos en nuestro propio aprendizaje y desarrollo. Cada día es una oportunidad para mejorar y avanzar en nuestro propio camino, independientemente de lo que hagan los demás. Al evitar la comparación constante en la era digital, podemos concentrarnos en nuestro propio desarrollo y bienestar. Recordemos siempre que comparar es perder. Cada uno de nosotros tiene un camino único y valioso, y al centrarnos en él, podemos encontrar una mayor satisfacción y paz mental en nuestro viaje personal. 7. Fomenta la autodisciplina. La autodisciplina es un pilar fundamental del estoicismo y esencial para mantener el equilibrio en la era digital. En un entorno donde las distracciones son constantes y la tentación de procrastinar está siempre presente, la autodisciplina nos ayuda a mantener el enfoque en nuestros objetivos y a evitar comportamientos perjudiciales. La autodisciplina en el contexto digital implica gestionar nuestro tiempo de manera efectiva. Esto significa establecer límites claros para el uso de redes sociales, correos electrónicos y otras distracciones en línea que pueden desviar nuestra atención de tareas importantes. Quien mucho abarca, poco aprieta. Este dicho nos recuerda que tratar de hacer demasiadas cosas a la vez puede llevar a una menor eficacia y menos éxito en cada tarea. La autodisciplina nos enseña a enfocarnos en una cosa a la vez y a ser más efectivos en nuestras acciones. Séneca dijo: "La verdadera libertad es el poder de vivir como queremos". Practicar la autodisciplina nos permite tomar control sobre nuestras decisiones y comportamientos, logrando una mayor libertad y satisfacción personal. La autodisciplina no solo se trata de evitar distracciones, sino también de desarrollar hábitos que apoyen nuestro bienestar general. Esto puede incluir la creación de rutinas diarias que fomenten una vida equilibrada, como el ejercicio regular, la meditación y la lectura. Establece un horario diario que te permita dedicar tiempo a tus objetivos personales y profesionales. Usa técnicas como la técnica Pomodoro para gestionar el tiempo de trabajo y descanso de manera efectiva, ayudándote a mantener la concentración y la productividad. En la era digital, los impulsos de revisar constantemente notificaciones o de procrastinar pueden ser fuertes. La autodisciplina nos enseña a controlar estos impulsos y a tomar decisiones conscientes que estén alineadas con nuestros objetivos a largo plazo. La autodisciplina también implica perseverar a través de los desafíos y no dejarse desanimar por las dificultades. Mantener un enfoque constante en nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos, es clave para lograr el éxito y la satisfacción personal. En un entorno digital donde la gratificación instantánea
está al alcance de un clic. La autodisciplina nos ayuda a resistir la tentación de buscar recompensas inmediatas y a enfocarnos en logros a largo plazo. Cultivar una mentalidad de esfuerzo continuo nos anima a seguir trabajando hacia nuestras metas, incluso cuando los resultados no son inmediatos. La autodisciplina se basa en la idea de que el éxito y la realización requieren trabajo constante y paciencia. Al fomentar la autodisciplina en la era digital, podemos lograr un mayor control sobre nuestras acciones y decisiones, enfocándonos en nuestros objetivos y evitando las distracciones que pueden desviar nuestra atención. Recordemos siempre que quien mucho abarca, poco aprieta. Al concentrarnos en lo esencial y mantener un enfoque disciplinado, podemos alcanzar nuestros objetivos con mayor eficacia y satisfacción. 8. Acepta lo que no puedes controlar. Uno de los principios centrales del estoicismo es la aceptación de las cosas que están fuera de nuestro control. En la era digital, este concepto es especialmente relevante, ya que nos enfrentamos a una cantidad infinita de situaciones y eventos que no podemos cambiar. Aceptar esto es crucial para mantener la serenidad y la paz interior. En un entorno digital, es fácil frustrarse con aspectos que están fuera de nuestro control, como algoritmos de redes sociales, políticas de plataformas y hasta las acciones de otras personas. La aceptación significa reconocer estas limitaciones y no malgastar nuestra energía intentando cambiar lo que no podemos controlar. No hay mal que por bien no venga. Este dicho nos recuerda que, aunque no podamos cambiar ciertas circunstancias, podemos encontrar oportunidades para aprender y crecer a partir de ellas. Aceptar lo que no podemos controlar nos permite enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, dijo: "Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no". En el contexto digital, esto significa que podemos controlar nuestras reacciones y acciones, pero no podemos controlar cómo se comportan los demás o cómo cambian las tecnologías. En lugar de estresarnos por factores externos, el estoicismo nos enseña a centrarnos en nuestra propia reacción y actitud. Esto significa adoptar un enfoque calmado y racional frente a desafíos y cambios que no podemos controlar. Practica la técnica del distanciamiento emocional para manejar situaciones que no puedes controlar. Al reconocer y aceptar estas limitaciones, puedes liberar la energía que gastabas en frustraciones y enfocarla en aspectos que realmente puedes manejar. Aceptar lo que no podemos controlar también contribuye al desarrollo de la resiliencia. Al enfrentar desafíos con una mentalidad de aceptación, te vuelves más adaptable y menos propenso a ser afectado por adversidades inesperadas. Dedica tiempo a reflexionar sobre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Esto puede ayudarte a ajustar tus expectativas y adoptar un enfoque más equilibrado y realista para enfrentar las situaciones digitales y de la vida cotidiana. Aceptar lo que no puedes controlar es esencial para mantener la paz interior. En lugar de aferrarte a frustraciones y ansiedades sobre lo incontrolable, concédele a tu mente la tranquilidad al concentrarte en lo que puedes mejorar. Adopta una mentalidad proactiva al enfrentar situaciones fuera de tu control, enfocándote en cómo puedes adaptarte y responder de manera constructiva. Esto ayuda a convertir desafíos en oportunidades de crecimiento personal. Al aceptar lo que no podemos controlar en la era digital, conservamos nuestra serenidad y energía para concentrarnos en lo que realmente importa, nuestras acciones y reacciones. Recuerda siempre que no hay mal que por bien no venga. Aceptar lo que no podemos cambiar y trabajar en lo que está a nuestro alcance es la clave para una vida más equilibrada y satisfactoria. 9.
Practica la empatía digital. La empatía es una cualidad crucial en la vida real y se vuelve igualmente importante en el entorno digital. Practicar la empatía digital nos permite entender y conectar mejor con los demás en un espacio donde las interacciones pueden ser a menudo superficiales y despersonalizadas. El estoicismo nos enseña a desarrollar una comprensión profunda de los sentimientos y perspectivas de los demás, lo cual es esencial para construir relaciones saludables y respetuosas. En el mundo digital, donde la comunicación a menudo se realiza a través de pantallas y textos, es fácil malinterpretar el tono y la intención de los mensajes. Practicar la empatía nos ayuda a hacer un esfuerzo consciente para entender el punto de vista de los demás y a responder de manera más comprensiva. Ponerse en los zapatos del otro. Este dicho nos recuerda la importancia de intentar ver las cosas desde la perspectiva de los demás. En el entorno digital, esto significa esforzarse por comprender el contexto y las emociones detrás de las palabras y acciones de los otros. Séneca, el filósofo estoico, dijo: "La verdadera sabiduría es saber cómo ser amable". Practicar la empatía digital implica no solo comprender a los demás, sino también tratar a todos con amabilidad y respeto, independientemente de las circunstancias. En la era digital es fácil caer en la tentación de responder impulsivamente a comentarios o mensajes. Practicar la empatía digital significa tomarse el tiempo para considerar cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás y elegir responder de manera respetuosa y constructiva. Utiliza el tiempo para reflexionar antes de responder a mensajes o comentarios, especialmente si son críticos o conflictivos. Pregúntate cómo podría estar sintiéndose la otra persona y cómo puedes ofrecer una respuesta que sea constructiva y comprensiva. La empatía digital ayuda a construir relaciones más positivas y significativas en el entorno digital. Al comprender y valorar las perspectivas de los demás, fomentamos un ambiente de apoyo y colaboración en lugar de confrontación y malentendidos. Escuchar activamente a los demás en las interacciones digitales implica prestar atención a lo que dicen y tratar de entender sus sentimientos y necesidades. Esto puede incluir hacer preguntas aclaratorias y ofrecer apoyo en lugar de simplemente responder de manera superficial. Cuando surgen conflictos en el entorno digital, la empatía puede ayudar a resolverlos de manera pacífica. Comprender la perspectiva del otro y comunicar nuestras propias preocupaciones de manera respetuosa puede llevar a soluciones más efectivas y satisfactorias para ambas partes. Practicar la empatía digital contribuye al entendimiento mutuo y a la creación de una comunidad más conectada y solidaria. Al valorar y respetar las experiencias y emociones de los demás, promovemos un entorno en línea más positivo y enriquecedor. Al practicar la empatía digital, no solo mejoramos nuestras interacciones en línea, sino que también contribuimos a un entorno digital más respetuoso y comprensivo. Recuerda siempre ponerte en los zapatos del otro. Comprender y valorar las perspectivas de los demás es clave para construir relaciones más saludables y armoniosas en el mundo digital. 10. Prioriza la autenticidad sobre la apariencia. En la era digital, donde la imagen y la apariencia pueden parecer más importantes que la sustancia, el estoicismo nos enseña a valorar la autenticidad sobre la superficialidad. Ser auténtico en nuestras interacciones digitales y en la presentación de nosotros mismos es fundamental para construir relaciones genuinas y mantener nuestra integridad personal. La autenticidad significa ser fiel a uno mismo y expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera honesta. En un mundo donde las redes sociales y otras plataformas digitales
pueden fomentar una imagen idealizada. Mantener la autenticidad es clave para construir conexiones reales y significativas. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Este dicho nos recuerda que es mejor ser una persona auténtica y destacar en nuestra propia verdad que tratar de imitar a otros o ajustarnos a expectativas que no nos representan. Ser auténtico nos permite vivir con integridad y confianza. Marco Aurelio, el emperador y filósofo estoico, dijo: «Sé lo que eres y lo que puedes ser». Este principio nos anima a aceptar nuestra verdadera identidad y a actuar de acuerdo con nuestros valores, en lugar de intentar encajar en moldes que no nos corresponden. Practicar la autenticidad implica aceptar nuestras imperfecciones y fortalezas y no tratar de ocultar o modificar lo que realmente somos. La autoaceptación nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Evita el exceso de curaduría en tus perfiles digitales. En lugar de presentar una versión idealizada de ti mismo, comparte tus verdaderas experiencias, logros y desafíos. Esto fomenta una conexión más real y auténtica con los demás. La autenticidad fortalece la confianza en uno mismo. Al ser genuino en nuestras interacciones y en la forma en que nos presentamos en línea, desarrollamos una mayor seguridad y autoestima basada en quienes somos realmente, no en una imagen proyectada. En tus interacciones digitales, prioriza la honestidad y la transparencia. Al expresar tus pensamientos y sentimientos de manera sincera, fomentas relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. En lugar de compararte con las versiones idealizadas de otros en las redes sociales, concédele valor a tu propio camino y experiencias. La autenticidad significa reconocer y celebrar tu propia individualidad sin dejarte influenciar por estándares externos. La autenticidad también implica estar dispuesto a crecer y cambiar mientras permaneces fiel a tus principios. Acepta el proceso de evolución personal sin comprometer tu integridad o tu verdadero yo. Ser auténtico en el entorno digital fomenta relaciones más profundas y significativas. Al interactuar de manera genuina, atraemos a personas que valoran nuestra verdadera esencia y compartimos conexiones más auténticas. Al priorizar la autenticidad sobre la apariencia en la era digital, no solo mantenemos nuestra integridad personal, sino que también construimos relaciones más reales y satisfactorias. Recuerda siempre que más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Ser auténtico y fiel a uno mismo es fundamental para vivir una vida plena y auténtica. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de estos principios estoicos te resulta más útil en tu vida digital? ¿Tienes algún otro consejo que quieras compartir? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tus experiencias. Además, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber más sobre nuestra comunidad global. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.